Muy buenos días, mi nombre es Vir Alexander Pauta Gómez, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja, formo parte del proyecto de vinculación dentro del componente de Práctico 1 que se denomina la mediación como método alternativo de solución de conflictos en los valles del Ecuador. El tema a tratar en el presente proyecto es la mediación familiar como un método alternativo de solución de conflictos en familias disfuncionales. La mediación familiar es un modo voluntario y pacífico de gestionar y solucionar los problemas de la actualidad. Cada vez se dan con más importancia. Este proceso se da por una tercera persona denominado el mediador familiar, el mismo que se encarga de informar, orientar a los integrantes de la familia que se encuentran en conflicto con la finalidad de facilitar y promover el diálogo a través de un proceso reflexivo y por ende solucionar conflictos basados en criterios de equidad, justicia y también proporcionalidad, evitando así de manera un proceso judicial. ¿Cuáles son las características de la mediación? Tenemos que es un proceso informal, es decir, no tiene instrucciones establecidas de manera rigurosa, tiene una secuencia dúctil, es decir, un proceso flexible, el mismo cuenta con recursos y técnicas específicas. Para este proceso no requiere de tiempo prolongado, ya que tarda menos de lo que llevaría un proceso judicial. Es de manera personal y privada, ya que las partes deben acudir de manera personal y sin intermedio de otras personas. También es un proceso que genera satisfacción, ya que las partes asumen la responsabilidad de cumplir con lo acordado y a la vez pueden exponer cada uno su punto de vista. También es voluntario para el mediador como para las partes. Es un proceso participativo incluso y cooperativo, ya que debe mantener la predisposición para dar solución al conflicto. Tenemos ahora los principios de la mediación familiar. Existen algunos principios, entre los más importantes mencionamos a la voluntariedad, que se trata de un proceso voluntario tanto en la decisión de inicio como en su desarrollo y en su finalización, pudiendo ser desistido por las partes implicadas en cualquier momento. Es decir, hace referencia a la plena libertad y autonomía de las partes o familia para poder empezar y el desarrollo de la mediación. Otro tenemos la neutralidad e imparcialidad. El mediador no tendrá interés respecto de alguna de las partes ni respecto al objeto del conflicto. Su papel es el de catalizar, es decir, dirige el proceso, pero no se involucra en el mismo, siendo neutral y procurando el equilibrio de las partes durante el procedimiento. La confidencialidad, el mediador antes de comenzar el proceso informa a las partes que no deben difundir públicamente los puntos que se traten en la reunión, así como también documentación utilizada para el cual el mediador les hace firmar un convenio de confidencialidad en el mismo que se evidencia que las partes están obligadas a no divulgar la información mencionada en el proceso. También tenemos el carácter de personalísimo. Este principio es esencial que en el proceso de mediación, tanto en el mediador como en las partes o miembros de la familia deben asistir a la sesión de manera presencial y personal, es decir, no se aceptan representantes, ya que la información a tratar es de manera personal y única. Esta información no debe ser difundida. También tenemos otro principio, es la flexibilidad. El mediador del proceso de la mediación familiar debe adoptarse y acoplarse a cada una de las necesidades que presentan las partes o la familia. Las modalidades de la mediación. Tenemos la modalidad educativa. El propósito de esta modalidad es proporcionar información a las personas sobre contenidos legales, educativos y de negociación para que de esta manera las partes o miembros de la familia acudan a la mediación y así llegue a un acuerdo común. También tenemos la modalidad racional y analítica. Aquí el mediador, fundamentado en los diferentes protocolos de acuerdos o negociaciones, va influyendo a las partes desde la primera parte a la negociación hasta el último momento de la negociación para que exista una resolución sin problemas. La modalidad terapéutica. En esta modalidad abarcan los sentimientos y emociones, y ya sean negativos o positivos o complejos. El objeto del mediador es que esos sentimientos no se vean involucrados o no sean un impedimento para que las partes lleguen a un acuerdo. Los modelos de mediación enfocados en la familia. Tenemos primero el modelo de mediación el tradicional, lineal. Este modelo es una negociación para la disolución de conflictos. Este también es un modelo lineal y bilateral que se dan mediante preguntas abiertas y evitando interrogantes cerradas que limiten las respuestas. El autor Ramos también nos decía que es importante fomentar la aireación del problema e incentivar a las partes a que
obvien el pasado y que pongan énfasis en el futuro, ya que sea de vital importancia para restaurar el equilibrio entre las partes o miembros de la familia y a la vez quitando los sentimientos negativos que pueden existir dentro de ellos. También tenemos el modelo transformativo. Este modelo se centra en la transformación de las relaciones de las personas. Este modelo pretende aprovechar la riqueza de la comunicación como fuente de información y también de entendimiento entre las partes o miembros de la familia. Este modelo se enfoca en el desarrollo del potencial de cambio de los individuos al descubrir sus propias habilidades. A la vez de este modelo busca también estabilizar la relación y también pretende que las personas se den cuenta de que son capaces de superar la mediación a través de los problemas mediante la negociación. El modelo circular. Este modelo circular se centra en cambio en la narración, en la cual incluye comunicación verbal y no verbal, como es los gestos, los movimientos corporales. El propósito de este modelo es llegar a un acuerdo, desarrollando la comunicación y la interacción de las partes o miembros de la familia. Este modelo da inicio a una entrevista personal e individual, también las mismas que permite al mediador reflexionar y analizar sobre la relación y solo existen sesiones conjuntas. El mediador familiar. Para iniciar el proceso de la mediación familiar se requiere de un mediador. Un mediador familiar es un profesional, ya sea un abogado, un psicólogo, asistente social o profesor que ha estudiado sobre los modelos y técnicas de los procesos de mediación. Existen varias técnicas que utiliza el mediador. Una de ellas es la de escuchar la situación y también transformar ese deseo de que las partes transmiten como reproche y también la emoción, la cual corresponde el de agregar contenido de la emoción. Otra técnica que utilizan es el proceso de preguntas, las mismas que deben ser unas preguntas que ellos no se han podido hacer. El mediador debe estar atento a las versiones que dan las partes, ya que requiere de información para poderles comprender y así saber qué tipo de preguntas poder realizar luego. Otra técnica que utiliza el proceso es el proceso de preguntas, las mismas que deben ser unas preguntas que ellos no se han podido hacer. La clasificación, los tipos de preguntas. Hay preguntas abiertas, como también preguntas cerradas. Las abiertas permiten cualquier tipo de respuesta, más recomendable sobre todo al inicio de un proceso. Ejemplo, ¿cómo te sientes? Las cerradas, en cambio, tenemos las respuestas, va a ser sí o no. Ejemplo, ¿te sientes mal? También hay las preguntas exploradas, las reflexivas y las hipotéticas o circulares. Las exploradoras, como ejemplo, tenemos cómo, qué, para obtener información mínima sobre la idea de cada persona dentro del conflicto. Ejemplo, ¿qué es lo que esperas al acudir aquí? Tenemos otra pregunta, en cambio, la reflexiva, para moverlas de su posición como adversios. Piden una aclaración sobre algo que nos han dicho. Ejemplo, puedes decir que es para ti un buen padre. También tenemos las circulares que permiten reflexionar y pensar en soluciones de forma creativa. Ejemplo, ¿qué necesitarías para hacer algo, para poder superar dicho problema? También entre las conclusiones que pude yo sacar dentro de este proyecto, es importante saber algunos métodos alternativos de resolución de conflictos, como es la mediación familiar, que brinda la solución a las dos partes. Además, es un procedimiento voluntario en donde pueden asistir las personas que se encuentren en conflicto para que con el apoyo de una tercera persona, como es el mediador, pueda solventar sus problemas de manera eficaz. El empleo de la mediación familiar en diversos países ha demostrado efectivamente que este proceso alternativo ya que nos permite solucionar los problemas de manera tradicional y menos formal. El proceso de la mediación familiar es un método alternativo dinámico, ya que interactúan las dos partes o miembros de la familia, a la vez permiten dar el punto de vista de cada uno que tiene. Eso es todo sobre lo que puedo hablar sobre mi proyecto. Muchas gracias.